Hola a todos. Hoy nos vamos a sumergir en la mente de un auténtico maestro de lo macabro, un genio, un arquitecto de la oscuridad cuya propia vida, y sobre todo su final, es tan misterioso como cualquiera de sus relatos. Vamos a hablar, cómo no, de Edgar Allan Poe. Y vamos a empezar fuerte, por el final, directamente al enigma que lleva más de un siglo y medio volviendo locos a historiadores y a fans. ¿Cómo murió realmente el maestro del misterio? Es que la escena parece sacada de una de sus novelas, de verdad. Estamos en octubre de 1849. Lo encuentran en las calles de Baltimore, delirando, totalmente ido, y, para añadirle más rareza al asunto, llevaba ropa que no era la suya. Murió en el hospital pocos días después, sin poder llegar a explicar nunca qué le había pasado. Pero, a ver, ¿por qué nos sigue fascinando tanto su historia? Pues porque Poe fue muchísimo más que un escritor de cuentos de miedo. Fue un pionero, un innovador que, sin saberlo, estaba poniendo los cimientos de géneros enteros que nos encantan hoy en día. Su legado es sencillamente inmenso. Pensemos en obras como El Cuervo o El Corazón delator, que son la definición pura del terror psicológico, o La caída de la casa Usher, que es el molde de todo lo gótico. Y ojo, con Los crímenes de la calle Morgue se sacó de la manga al primer detective de la historia de la literatura, C. Auguste Dupin. Creó un género entero. Su influencia está por todas partes. Y aquí viene una de las grandes paradojas de Poe. A pesar de todo ese caos, de ese terror que vemos en sus historias, su forma de escribir era metódica, casi matemática. Como él mismo decía, cada palabra, cada frase tenía que servir a un diseño preestablecido. No dejaba absolutamente nada al azar. Claro, para intentar entender el misterio de su muerte, primero hay que conocer a la persona. Su vida fue un cóctel de genialidad pura y de una tragedia personal tras otra. Y esa dualidad, esa lucha, marcó también cómo el mundo lo veía. Y aquí la cosa se complica, porque la reputación de Poe, la imagen que ha llegado hasta nosotros, no solo la formó su talento, fue, y esto es clave, destruida a propósito después de su muerte por un rival que le tenía un rencor tremendo. El villano de esta historia tiene nombre y apellidos: Rufus Griswold, un editor literario. Se ve que la envidia le comía por dentro, porque en cuanto murió Poe, Griswold se lanzó una campaña de desprestigio brutal. Escribió una biografía llena de mentiras, pintándolo como un loco, un alcohólico, un depravado. Esta imagen falsa, que se conoce como la maldición de Griswold, persiguió a Poe durante décadas y manchó su legado de una forma terrible. Así que, con todo esto sobre la mesa, volvemos a la pregunta inicial. Ahora que conocemos un poco su vida, su reputación saboteada y sus enemigos, podemos analizar las pistas sobre su muerte con otra perspectiva. La pregunta sigue ahí, en el aire, pero ahora tenemos más piezas del puzzle. Vamos a ver las teorías más importantes sobre qué pudo pasarle. Hay varias posibilidades, cada una con sus argumentos. Se habla de un fraude electoral bastante siniestro llamado coping, de causas médicas como la rabia o incluso un tumor cerebral. Y claro, la teoría que nunca falta: una intoxicación etílica que se le fue de las manos. La teoría del cupping es fascinante y suena a película, pero era una práctica real en esa época. Las bandas políticas secuestraban a gente, los emborrachaban o drogaban y los obligaban a votar una y otra vez con ropa diferente. Oye, esto podría explicar por qué lo encontraron con ropa que no era suya, delirando y seguramente con alguna herida. Luego está la evidencia física, aunque es un poco macabra. 26 años después de su muerte, al exhumar el cuerpo para un nuevo entierro, los testigos contaron que algo sonaba dentro de su cráneo. Lo describieron como una masa endurecida, lo que llevó a pensar en un posible tumor cerebral que podría haberle provocado el delirio y la muerte. Y para rematar el misterio, sus últimas palabras. Se dice que en medio de su delirio final no paraba de gritar un nombre: Reynolds. A día de hoy, nadie sabe a ciencia cierta quién era ese Reynolds. ¿Un amigo? ¿Un enemigo? Es un secreto que se llevó a la tumba. A pesar de tener una vida tan trágica y una muerte tan misteriosa, la sombra de Poe, como la de su famoso cuervo, nunca se ha ido. Su obra sigue aquí, con una fuerza increíble. Su verdadero legado va mucho más allá del morbo de su final. Poe fue un visionario. Le dio forma a lo que hoy conocemos como ciencia ficción, a la novela policíaca, y profundizó en el terror psicológico como nadie antes. Su impacto es sencillamente innegable. Al final, el tiempo es el que pone a cada uno en su sitio. Y después de más de 175 años, sus historias siguen fascinando, asustando e inspirando a lectores y creadores de todo el mundo. Así que nos queda una reflexión final. Después de todo, ¿importa tanto cómo murió? ¿O lo que de verdad importa es la fuerza con la que su obra sigue viva, desafiando el tiempo y el olvido? Quizás el verdadero misterio no es su muerte, sino el secreto de su inmortalidad literaria.